Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Qué bueno que usted aprovechó el tiempo para llegar temprano, para buscar al Señor. Amén. Y vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. Ayer tuvimos una boda, gracias a Dios por las personas que vinieron. Y hoy vamos a compartir una palabra que se llama: la Biblia es una palabra firme y permanente. O sea, es una palabra que no cambia y es una palabra que permanecerá por siempre. Amén. A ver, ¿puede decir aleluya? Mire, usted tiene que aprender a poder expresarle la adoración al Señor cuando usted, hermanos, toma la Biblia como esa palabra que le da vida. Entonces, la palabra de Dios es una palabra firme y permanente. Nosotros no vamos a encontrar otra palabra en otros labios que puedan darnos lo que Jesús nos da con las palabras que Él expresa. Pedro un día dijo: Señor, tus palabras son vida y son ¿qué? Verdad. ¿Son vida y qué? Esta mañana que la palabra de Dios nos dé ¿qué, hermanos? Vida. A ver, diga conmigo: que la palabra de Dios nos dé ¿qué? Vida. Que la palabra de Dios nos dé ¿qué, hermanos? Vida. A ver, ¿cuántos vinieron por una palabra de vida? ¿Cuántos vinieron por una palabra de vida? Entonces, esta mañana tenemos que ir con una palabra de vida. Escucha esto. Leía una historia ayer. Algunos se las compartí acerca de la historia de Tomás Alva Edison. Se dice que Tomás Alva Edison fue un niño con muchas limitaciones. De tal manera que cuando lo mandaron a la escuela, el maestro tuvo, hermanos, que mandarle decir a su mamá pues que era un niño con demasiada incapacidad y que la escuela no era un lugar para él, para no decir una palabra que suene fea, que la escuela no era para él en sí. Él no tenía la capacidad. Entonces el maestro le hace un recado y le dice a Tomás: llévaselo a tu mamá y ella que te lo lea. El muchacho no lo leyó, se lo llevó y se lo dio en las manos a su mamá. Su mamá lo leyó y lo interpretó de esta manera. Le dice: señora, su hijo, ¿verdad? La mamá lo leyó de esta manera: su hijo es demasiado inteligente, de tal manera que necesita buscar una escuela donde los maestros sean capaces de enseñarle. Su hijo necesita algo mejor, le estoy resumiendo, que esta escuela. Y entonces, pues su mamá leyó eso y Tomás Alva Edison lo creyó. Dice que después la mamá muere y Tomás, hermanos, circunstancialmente encuentra la nota que le dio el maestro. Y la nota decía de esta manera, ya cuando su mamá había muerto: su hijo es demasiado ignorante o incapaz, de tal manera que esta escuela no es para personas con incapacidades. Y cuando yo lo leía, a mí me asombró. Dice que Tomás, cuando leyó estas palabras, lloró y lloró hasta donde se pudo deshogar. Y él decía: ¿cómo mi mamá pudo transformar las palabras negativas en palabras de vida? ¿En palabras de qué, hermanos? De vida. ¿En palabras de qué? De vida. ¿En palabras de qué? De vida. Quiere decir, hermanos, que el Señor Jesús transformó las palabras negativas en palabras de qué? De vida. Cuando para el mundo tú eras una persona muerta en tu pecado, una persona sin propósito y sin sentido, Dios cambió las palabras y te dijo: tú eres mi especial tesoro y mi real sacerdocio. Amén. En ti voy a glorificar mi nombre. ¿Cuántos pueden decir aleluya? No se emocionen tanto, hermano, pero de verdad que el Señor es bueno. Amén. Yo cuando lo leía decía, me imaginaba a Jesús con esa carta en la cruz diciendo: esto es una mentira, tú eres capaz, tú eres un vencedor. Amén o no amén. O sea, no importa las palabras negativas que diga la gente, quizá tenemos limitaciones. Yo les decía, Pedro y Juan eran personas limitadas en el contexto intelectual, pero no en el contexto ¿qué?
de la Biblia, en el contexto religioso, en el contexto teológico. Pedro y Juan eran personas que sí conocían a Jesús, aunque su intelecto era limitado. La gente hablaba del límite que había en ellos de su intelecto, pero reconocían que ellos habían estado con Jesús. Eso marcaba diferencia, hermano. Entonces la Biblia nos enseña acerca de conocer ¿a quién? A Dios, de la grandeza y su poder. Si tú te miras en un espejo dirás, qué feo estoy, qué débil soy, qué torpe soy, qué incapaz soy. Y luego imagínate si te tomas todas las palabras de lo que la gente te dice, vas a morir, te vas a fracasar, no te van a resultar las cosas. Y cuando tú ves la Biblia, el Señor te dice, encomiéndale al Señor tus pensamientos y Él los va a afirmar. Él va a lograr que se hagan. A su nombre. Entonces vamos a Mateo 24:35 y vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Amén. Lo que nos dice, ¿qué, hermanos? Por eso es interesante, hermanos, tomar el tiempo para leer la Biblia. Podemos gritar, brincar y es bueno, pero si no tomamos el tiempo para ocuparnos en escudriñar la Biblia, para que edifique nuestra vida, vamos a estar buscando un propósito que nos lo den los hombres y nos olvidamos el propósito que nos lo da ¿quién? Dios. Porque Dios te da el verdadero ¿qué? Propósito. Pero cuando tú te alejas de Dios, te alejas del propósito que Dios estableció. Entonces nadie puede darte propósito, porque Dios ya te lo, en la vida, en tu vida cristiana, en tu vida de creyente, Dios te dio un ¿qué? Un propósito. En tu vida natural, en tu vida normal, a través de la Biblia vas a darte cuenta que tú tienes que entender qué es lo que quieres hacer en la vida y qué es lo que quieres ser en la vida. Y quizás los demás te van a ayudar a encontrar cuál es tu don o tu talento específico como profesionista. ¿Cuál es la parte de profesión que tienes? Mira lo que dice Mateo 24:35. Dice así: el cielo y la tierra ¿qué? Pasarán, pero mis palabras jamás ¿qué? Pasarán. Hermanos, cuando usted medita en esta porción, hay mucho que decir. Los teólogos dicen acerca de que Jesús hablaba de la destrucción del templo y habla acerca de la venida, pero el Señor les dice: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Un día la tierra terminará y será deshecha. Hermanos, la tierra volverá a lo que fue, que era algo que Dios ordenó y Dios hizo. La tierra va a pasar, los cielos van a pasar, porque habrá cielos nuevos y tierra ¿qué? Nueva. Es algo que terminará, pero algo que seguirá firme y permanecerá, hermanos, más allá de nuestra muerte y más allá de este mundo, es la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? O sea, la palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios no tiene término. La palabra de Dios seguirá dando vida. La palabra de Dios seguirá dando esperanza. La palabra de Dios seguirá dando aliento. La palabra de Dios seguirá sanando enfermos. La palabra de Dios seguirá cambiando vida. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios seguirá haciendo lo que hace. Quizá el hombre puede dudarlo, pero cuando tú y yo lo creemos, las cosas pueden cambiar en nuestra vida. A veces nosotros podemos mirar el éxito por las cosas que suceden, pero cuando el fracaso, cuando las circunstancias son adversas, tú puedes, a veces te turbas, a veces te desalientas, a veces piensas que las cosas, tú estás mal, estás equivocado, que vas a fracasar, que no te están dando resultado, pero no estás mirando lo que Dios te quiere, ¿qué, hermanos? Enseñar. ¿Lo que Dios te quiere qué? ¿Lo que Dios te quiere qué? No todas las cosas, por buenas que sean, Dios las está usando para enseñarte. Pero sin embargo, todas las cosas adversas, Dios las va a usar para ilustrarte, para instruirte y para mostrarte su voluntad. A veces en los momentos más adversos tú dices, ¿dónde está Dios? Una hermana llegó temprano este día, fue de las primeras congregantes que estuve cuando llegué a Getsemaní, cuando empezamos esa iglesia, y que tiene muchos años. Y ese rato vino y me decía, pastor, vengo a
Vino a dejar, dijo, vengo a dejar un diezmo, una ofrenda. Le digo, hermana, ¿cuántos años tiene que no la veo? Dice, me metieron a la cárcel, pastor. Le digo, no me diga eso, hermana. Me dice, sí, pastor. Dice, ¿sabe? Yo no he tenido otro pastor más que usted. Y esta mañana me levanté y dije, tengo que ir a visitarlo y a dejar mi ofrenda para la iglesia. ¿Sabes? Me llenaba de gusto decir, ver a su hijo que lo conocí siendo un pequeño, ahora un joven alto, y dice, creo que me quedan pocos días de vida. Y me preocupan ciertas cosas, pero lo que más me preocupa es mi relación con Dios, que la he tenido fracturada. No es que ando en pecado, pero siento que mi relación con Dios se ha perdido. Entonces le digo, hermana, qué bueno que podemos llegar otra vez al principio. Necesitamos recobrar el amor por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios traerá la vida a nuestra alma y a nuestro espíritu y a nuestro ser para volver a buscar a Dios. Él pondrá el querer como Él hacer. Y nosotros pondremos la voluntad para buscarle a Él mientras puede ser hallado. ¿Amén o no amén? Es que Dios nos da el propósito, hermano. Es que Dios nos enseña que todo coopera ¿para qué? Y de algo nos estamos olvidando, de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Podemos buscarlo a Dios por costumbre, podemos buscarlo quizá por hábito, podemos buscarlo quizá porque es nuestro círculo de vida cada fin de semana, pero tenemos que empezar a buscarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con un deseo verdadero. Den un aplauso al Señor, hermano. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Porque la palabra de Dios es firme. Escúchame algo. Tú no esperas en mi palabra. Mal haces si esperaras en mi palabra. Mal haces si esperaras en la palabra de alguien. Pero si tú esperas en la palabra de Dios, seguramente habrá una palabra que Dios te dará esta mañana. Dios despertará la palabra que hay en tu vida y le dará ¿qué? Vida a esa palabra en tu corazón. Entonces, la Biblia es algo que va a permanecer. Mira, la historia nos enseña que a través de los siglos han querido desaparecer la Biblia. Han querido desaparecerla. Leía la historia, me parecía algo, parecía, el nombre se llama, el hombre era parece que Benjamin Franklin. Y este era un inventor. Me sonaba parecido a un presidente que hubo o a un personaje diferente. Dice que este hombre estaba en Francia y un día hubo un grupo de ilustres intelectuales que buscaban, hermanos, negar la existencia de Dios y deshacerse de la Biblia en ese siglo o en esa época. Entonces, este hombre lo invitaron a dar una plática para afirmar, hermanos, que ese día el comunismo, el ateísmo ganaba para, hermanos, apagar la fe de los creyentes. Este hombre empezó a disertar un tema en la conferencia donde había puros ateos y puros intelectuales, pero disertó un tema acerca del amor que tuvo Noemí, del amor que tuvo Ruth, del amor que nos enseña la historia de aquellos personajes que dieron su vida para salvar a un pueblo, para proteger a sus hermanos, y acabó recitando acerca del amor, hermanos, verdadero. Y entonces los hombres le preguntaron: oye, ¿de dónde tomaste esta plática o de dónde sacaste esta temática? Queremos que nos cedas los derechos de ese libro. Y el hombre les dice: es que yo no les puedo dar sus derechos porque tiene dueño. Y le pregunta: ¿pero puedes decirnos para poder ir y comprarle los derechos? Y dice: no, es que nadie puede ejercer los derechos
sobre esa palabra. Y le dice, pues ¿de quién son los derechos? Dice, pues de Dios. Fue tan profundo la explicación acerca del amor y del sacrificio que aquellos hombres quedaron tocados, hermanos, por la palabra de Dios. Los únicos que no son tocados por la palabra de Dios no son los intelectuales, somos los que conocemos a Dios, porque nos hemos acostumbrado tanto, nos hemos habituado tanto, que la palabra que tenemos aquí la tenemos muerta. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Qué tremendo, ¿va? Qué tremendo es volvernos personas que nos afanamos por aprender, por saber, hermanos, pero nunca por conocer al autor de la fe, al autor de la vida. Ayer que estaba cantando pusieron una melodía, un canto, pero cuando hubo un sonido, no me acuerdo si de la guitarra, del piano, sembró mi corazón que casi lloro. No por la boda, sino porque me hizo sentir una fibra acerca de la magnificencia de nuestro Dios. Es que cuando la palabra tiene vida en tu ser, la palabra misma te va a cambiar, la palabra misma te va a redarguir, la palabra misma te va a golpear y la palabra misma te va a llevar a sentir la misericordia de Dios. ¿Qué dice Juan 6:63? Fíjate lo que dice la palabra. Estamos hablando que la palabra es la voz de Dios. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra, hermanos? ¿Qué es la palabra? Entonces, ¿qué es lo que las personas menos quieren oír? La voz de Dios. Queremos oír las palabras que conforten nuestro ego, que animen quizá nuestras ambiciones o nuestros deseos. Yo veo hoy en el YouTube, en el Facebook, grupos que discuten por la fe, grupos que discuten por el pensamiento de sus dogmas. Y yo me pregunto, ¿cuándo Jesús se puso a discutir con los fariseos? Cada día nosotros peleamos con la palabra. Cada día nosotros, hermanos, nos confundimos usando ¿qué? La palabra. Pero Jesús dijo esto. ¿Ya lo tiene? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que yo les he dicho vienen del Espíritu que da ¿qué? Vida. Eso a mí me impactó, por eso lo pedí que me pusieran esta en el lenguaje actual. Jesús dice que Él es el que da vida, dicen las 60. Y en ningún otro hay palabras de vida, porque solamente las palabras que Dios habla dan vida. Y les dije al principio, como Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos si solo tú eres la persona que tienes palabras de qué? De vida. Quiere decir que había muchos en ese entonces que podían hablar infinidad de palabras, infinidad de pensamientos, quizá infinidad de poesía, quizá infinidad de oratoria, pero había una diferencia entre lo que hablaba Jesús y hablaban los demás. Lo que hablaba Jesús daba vida, lo que hablaba Jesús daba esperanza, lo que daba Jesús les daba, hermanos, les daba plenitud en su alma, los hacía tener paz, los hacía sentir que ellos eran alguien, no algo en esa sociedad. A veces nosotros podemos pensar que somos algo en esta sociedad tan grande, 130 millones de personas, y somos algo, un grupo de evangélicos, un grupo de hermanos. Hay algunos que pueden decir, nosotros nos ufanamos porque somos un grupo de 1000 o de 3000. Hermanos, lo más grande es que tú sientas que eres alguien en las manos de Dios. Lo más importante es que tú creas que eres alguien como instrumento en el reino de Dios.
Porque de nada sirve pensar que somos algo en este mundo y rodamos sin sentido, rodamos sin saber quiénes somos, caminamos perdiendo, hermanos, la esencia que Dios ha puesto en nosotros. Y Dios ha puesto en nosotros la misma vida y la misma persona de nuestro gran Dios. Porque Jesús, hermano, porque la Biblia dice que Dios habita ahora en nuestros corazones. ¿Quién habita en tu corazón? ¿Quién habita en tu corazón? Dios. ¿Quién habita en tu corazón? ¿Quién habita en tu corazón? Dios. Y cuando Dios habita en tu corazón, siempre habrá una mañana llena de esperanza en tu vida. Amén o no amén. ¿Llena de qué, hermanos? De esperanza en tu vida. Tú no te vas a levantar y vas a decir: ¿para qué me levanto? ¿Para qué voy? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? A veces dices, aunque tengas a tus hijos, aunque tengas a tus nietos, dices: pero ¿para qué yo quiero vivir? Pero sin embargo, una persona que conoce a Dios y conoce la palabra, cada mañana se levanta y dice: Señor, ¿cuáles son tus planes para este día? ¿Cuáles son tus propósitos para este día? Y Dios te va, ¿qué, hermanos? A sorprender. A su nombre. Dios te va, ¿qué, hermanos? Dios te va, ¿qué? Dios te va, ¿qué? A sorprender. Aunque las cosas no parezcan positivas, eso no quiere decir que Dios no está ahí. Eso quiere decir que hay personas que estamos viviendo una forma de vida religiosa, una forma de vida rutinaria, pero que Dios está preparando un remanente con el cual va a hacer florecer su gloria. ¿Te acuerdas de Elías? Cuando Elías le dijo: Señor, soy el único que te queda. Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, le dijo: no, Elías, no eres el único. ¿Cuántas rodillas tengo más que no han doblado rodillas ante Baal? ¿Cuántas eran? ¿Cuántas rodillas dijo el Señor que no habían doblado? ¿No se habían doblado ante Baal? 7,000 rodillas que no han doblado su rodilla ante Baal. Esas 7,000 van a ser los que van a producir una gloria en Israel. Siempre hay un remanente que Dios levanta, hermanos. Siempre hay un remanente que es diferente al montón. ¿Amén o no amén? Siempre hay un remanente que se diferencia de los demás y los cuales muestran la gloria de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor, hermano. Por eso la Biblia dice: Él es el que da vida. Nadie más puede dar, ¿qué, hermanos? Vida. Si tú buscas vida, si buscas personas, buscas propósito fuera de Dios, estás equivocado. Dios es la fuente de ¿qué? ¿Quién nos da vida? ¿O quién nos dio vida? ¿Quién nos puede dar más vida? Amén. Amén. ¿Quién nos hizo nacer con un propósito? Entonces, ¿quién tiene el propósito para tu vida? Por eso es que hay muchos creyentes hoy que viven buscando propósitos. O sea, preguntando: ¿para qué estoy yo aquí en la tierra? Rick Warren dice, hermanos, en su libro de una iglesia con propósito, que estamos para conocer a Dios, que estamos para vivir, aprender a vivir en comunidad. Estamos para aprender a vivir y ayudar a los semejantes. Estamos para aprender a vivir, para alabar a Dios. Hay como 5 bases que Rick Warren usa, como 5 principios, hermanos, iniciales por los cuales estamos aquí. ¿Sabe? Y yo me quedo con uno: estamos aquí para conocer cada día más y más a nuestro Dios. Y entre más lo conozca a Él, más sabré quién soy yo. A ver, diga conmigo: entre más conozca a Dios, más sabré quién soy yo. Otra vez: entre más conozca a Dios, más sabré quién soy. A su nombre. Más sabrás quién eres. Porque la vida que tendrás
no te la dará sangre ni carne, sino el Espíritu de Dios. Amén. La vida que proviene de Dios. Solo la palabra puede darte vida. Porque la palabra, hermanos, viene del Espíritu ¿de quién? De Dios. Penetra tu alma, te levanta en tu debilidad, te levanta en la carencia de fuerzas que tienes, porque la palabra de Dios te va a decir por qué debes de sentirte fuerte y por qué debes de creer que eres el especial tesoro de Dios. La Biblia dice, diga el débil, diga el débil. ¿Qué dice la Biblia? Diga el débil, fuerte soy. Y tú dirás, pero ¿cómo puedo sentirme fuerte? Los que buscan al Señor y esperan en Él, siempre tendrán nuevas fuerzas y se levantarán con poder y volarán como las águilas. Amén. Y el profeta dice, Señor, entonces enséñame en ti confiar. Porque yo he pasado momentos, les dije una vez que yo estaba aquí cuando iniciaba la iglesia, ¿no? No, hombre, faltaban más hermanos que hoy. Pero nunca, por los hermanos que falten, Dios va a ser menos. ¿O sí? No, nunca porque el pastor se sienta decaído, Dios hoy no tiene la capacidad de resolver tus problemas. Yo me acuerdo que venía, me hincaba y a veces me tiraba, Señor, y cuando las circunstancias son muy adversas, yo le decía, Señor, si tenemos la necesidad económica, Señor, si tú me dices que salga y le meta la mano a un ratón, yo se la meto, Señor. Me imaginaba que yo vivía la experiencia de Pedro cuando Jesús le dijo, ve y agarra un pez del lago, sácalo, métele la mano y vas a sacar los dracmas. Paga tus impuestos y paga los míos para que la gente no murmure. Entonces yo decía, Señor, si viene un gato y me dices que lo agarre, lo agarro. Si viene un perro, lo agarro, Señor. Lo que sea, yo lo agarro porque creo que un milagro puede suceder. Y yo estaba orando así muy espiritual. De repente llega el hermano Angelito y me dice, pastor, léame esto, por favor. Ya sabe, cuando uno es, como usted sabe, una persona conocedora de la Biblia, cuando uno es una persona que ora, pues es algo indiferente, ¿sí o no? Y alguien que ignora a quiénes, a veces a los demás. Y entonces el hermano Angelito decía, pastor, léame esto, por favor. Yo le decía, ahorita, hermano, ahorita. Y como tenía que salir una célula, ya la iba a dejar. ¿Qué crees, Angelito? No puedo leer, ya se me hizo tarde. Y en ese momento Dios me agarró y me dijo, ahora la lees. Y entonces que abro donde leo, tomo y pongo el dedo donde él la tenía, y era la oración de Daniel. Cuando Dios le dice a Daniel, Daniel, desde el primer día que oraste yo te oí. Y yo empecé a sentir que algo, el de arriba me estaba diciendo, pero el hombre es ¿qué? Necio, cerrado, soberbio, orgulloso, altivo. Dile que está a tu lado, creo que dijeron algo de ti. Entonces yo estaba así y le decía, Señor, y entonces seguí leyendo y dice, pero tuve una lucha con el príncipe de Persia, pero tu oración fue escuchada desde el primer momento. Dios envió las respuestas desde el primer día que oraste, pero tuve una batalla. ¿Sabes? En ese momento comprendí que yo necesitaba aprender a descansar ¿en quién? En Dios. Y aprender a entender y aceptar que Dios escuchó mi oración desde el primer ¿qué? Momento. Y que lo que no debía de hacer era ignorar en la forma que Dios quería consolar, alentar y motivar mi corazón. Ya cuando acabé de leerlo, dije, Señor, qué tremendas formas tienes de hablar a nuestro corazón. Y qué difícil es entender en la forma que nos los quieres ¿qué? Decir. Y a las personas que quieres usar. De ahí entendí que como yo, Dios puede usar cualquier burrito para hacerte entender lo que no quieres ver. Dios usó al burro de Balán, su mismo burro, para hacerle entender a Balán lo que él no podía ¿qué? Ver. Por eso la palabra de Dios es una palabra firme y permanente. Dios no ha cambiado su voluntad.
tú has cambiado en tus emociones y tus sentimientos. Es que lo que me ha pasado, lo que yo he vivido, lo que me ha acontecido, usted no sabe. No, lo que pasa es que nunca aceptaste la sanidad que trae la palabra a los corazones. Nunca aceptaste que la Biblia nos enseña muchas cosas en cuanto al perdón. A unos se les facilita, a otros les cuesta, otros batallan y otros simplemente obedecen. ¿Sí te das cuenta? Los que obedecen, hermanos, hemos aprendido que para qué cargar un peso que a veces hace más pesada nuestra vida. Aligeremos nuestra carrera. Pero la Biblia nos enseña. Entonces, la Biblia te hace ver y te hace creer lo que tú, hermanos, eres en la mano de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de tu propia ¿qué? Vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer algo a través de sus vidas? A ver, ¿cuántos creen que Dios quiere hacer algo a través de sus vidas? Todos los que creen que Dios quiere hacer algo a través de su vida, den un grito de júbilo. Todos los que creen que Dios quiere hacer algo a través de su vida, digan un gloria a Dios. Y todos los que están convencidos de que Dios hará algo a través de ustedes, denle un aplauso fuerte al Señor por la oportunidad, por el privilegio que Él nos da de hacer algo para la gloria de su nombre. A su nombre, hermanos. A su nombre. A su nombre. Es que Dios hace. Ayer me hablan, estaba aquí, acabaron de ensayar y como los muchachos han trabajado en arreglar la iglesia, en cambiarle que se vea bonita, me habla una persona anoche, pastor, queremos que comparta una palabra. A las 11 de la noche, hágame a favor. Es que van a estar unos abogados y un licenciado y queremos que usted comparta la palabra. Es que usted es más prudente. Digo, ¿eso piensan ustedes? Pues yo lo creo entonces. No voy contra la fe de ustedes. Y acabamos a las 12 de la noche. ¿Sabe? Nunca sabrás lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Tú crees que yo creo que puedo hablarle a ese tipo de personas? Pues sí creo, ¿no? Porque creo que Dios te da la capacidad. Porque hace mucho tiempo Dios me la quitó. Antes no creía, antes dudaba, pero me fui afirmando en aquel texto que dice: no te preocupes por lo que tengas que hablar o tengas que decir. Yo pondré en tu boca las palabras que deben de hablar. Entonces te vas convenciendo de que Dios es ¿qué? Dios es ¿qué, hermanos? Dios es grande. Es fácil hablar cuando tu intelecto te ayuda a hacerlo. Pero no se trata de tu intelecto. Se trata del Espíritu de Dios a través de ti. Porque entonces sí, una palabra de las que hables dará vida en el corazón de aquellos hombres. Por eso aquel hombre dijo: Pablo, por poco me persuades. Por poco me persuades a ser cristiano, dijo aquel rey. Y Pablo lo único que expresó fue la historia acerca de Jesús. Fue la historia acerca de todo ese acontecimiento, acerca del personaje llamado ¿qué? Jesucristo. No anduvo diciendo que el átomo, no anduvo tratando de mostrar lo que el intelecto y la sabiduría humana. Trataba Pablo de mostrar el mensaje del amor llamado Jesucristo. Amén o no amén. A su nombre. Hermanos, hoy es tiempo de decirle: Señor, yo quiero sentirme fuerte. A ver, diga: yo quiero sentirme fuerte. Pero hágale así, a ver si sus conejitos reviven. A ver si esos conejitos reviven, amén. Porque están más anémicos que los míos. A ver si esos conejitos reviven, amén. Ya ve que hay unos conejos de los que hacen ejercicio, pero están muy huecos, ¿no? Y hay unos conejos que no hacen ejercicio, pero están bien firmes, hermano. ¿Sabes una cosa? El hermano Alfredo se ríe porque nomás no los hace avanzar. Mira lo que dice la Biblia en Juan 6:35. Avanzando un poco más ahí. Mira lo que dice. A su nombre. ¿Qué dice Juan 6:35? Yo soy el pan de vida. Declaró el Señor Jesús: el que a mí viene nunca pasará ¿qué? Hambre. El que en mí cree nunca volverá a tener sed. ¿Sabes?
¿Por qué tenemos sed de aquellas cosas que ya debió de haber saciado el Señor Jesús? Por ejemplo, mi pregunta sería, si yo me enfriara, decayera y me perdiera por todas las circunstancias de la vida, diría, Señor, ¿será verdad que me escogiste? ¿Será verdad que me apartaste? Esta semana aconsejo un grupo de personas de una iglesia que le estaban haciendo guerra a su pastor. El pastor muy bueno, perdió su trabajo por la iglesia. Y entonces Dios una noche antes oraba y le decía, ¿cómo les aconsejo? Y el Señor llevó a mi corazón a decir, enséñales a ser agradecidos. Entonces por ahí me fui. Eran como 8 personas y les decía, ¿y cuál es el contexto de su problema de ustedes? Pues que no me parece esto del pastor, aquello y lo otro. Les hago una pregunta, ¿qué ha hecho el pastor por ustedes? Pues ha orado, nos ha alimentado. Y fíjense, los ha alimentado aún sabiendo que él no es pastor. Perdió su trabajo sin saberlo, pero tomó una misión porque vio que una semilla creció. Y al crecer la semilla se encargó de cuidarla, de alimentarlos, de confortarles. ¿Cuántos tiempos tienes tú de creyente? 1 año. Pero yo llegué a la iglesia y el pastor es mi pastor, aunque él diga que no fue llamado, él es mi pastor. Es de eso se trata. Yo le agradezco porque me recibió. ¿Y usted? Yo le agradezco porque pone a las personas a compartir. Una persona dijo, es que yo creo que a veces pone a cualquier persona. Y entonces esta persona se levanta y dice, un día una hermana muy sencilla compartió y dijo, algo que mi vida cambió. Es que cuando Dios quiere bendecir, no se trata del personaje que se para, se trata del espíritu, lo que quiera decir. Y tú debes de estar alerta para recibir la palabra, ¿sí o no? Los mandé en paz. Vayan, amen al pastor, bendíganlo, discúlpense y que los bendiga, porque ahí hay bendición y vida eterna. ¿Amén o no amén? No se trata, hermanos, de hacer más pleito. Jesús dijo, el que en mí quiere jamás volverá a tener sed, porque Él hace justicia. No buscamos la justicia, Él la hace, ¿sí o no? Él la hace, ¿sí o no? Él la hace. ¿A cuánto Dios los ha bendecido? ¿A cuánto Dios los ha bendecido? Amén. Bueno, como no sé muchos testimonios, por otra, hace 8 días la hermana que hasta allá me habla, me dice, pastor, voy a dar una ofrenda, ay, páseme el número de la cuenta de la iglesia. Pues ya le pasé. Y la hermana bendice. Y llega el domingo bien contenta, porque Dios se lo regresó al doble. O Dios le regresó y dijo, ay, es que el Señor es bien tremendo, ¿no? El Señor es bien tremendo. Ese es nuestro Dios. Alguien que cada día te va a decir, ¿qué pasó, hija? ¿Estoy contigo o no estoy contigo? ¿Te asombro o no te asombro? ¿Te maravillo o no te maravillas? ¿Estoy contigo o no estoy contigo? ¿Crees que mi palabra es verdad? ¿Sí o no? El que me conoce a mí jamás vuelve a tener sed de justicia, porque yo la hago para Él. A su nombre, porque yo actúo a su favor. No tengo sed de la verdad, porque sé que Él es la verdad. Si alguien me enseña un evangelio diferente al que yo creo, no crea que lo acepto. Porque Pablo dice a los Gálatas, ¿quién les enseñó a querer un evangelio diferente? Quiere decir que el evangelio es único. Quiere decir que el evangelio no se trata de palabrerías, sino se trata del poder de Dios y de la Biblia. No necesito un evangelio nuevo. Un evangelio que me dé libertades, las cuales la Biblia, hermanos, marca un límite. Y Dios puso límites. Cierra tu oído para que no escuches la amargura de los demás, para que no se amargue tu propia ¿qué? Vida. No juntéis con personas que no confortan y ahora, como alguien dijo, que no alimentan tu fe, no aportan para tu desarrollo y crecimiento espiritual. Ya lo decía Pablo en uno de los consejos que vimos el miércoles. Hermano, sigan progresando en la vida nueva que llevan en Cristo Jesús.
Amén, lo vimos el miércoles. Y Pablo decía a los tesalonicenses: sigan progresando en esa vida nueva. Sigan progresando, sigan creciendo, sigan avanzando en esa vida nueva, para que disfruten la gloria de Dios. Sonríele al que está a tu lado, aunque no tengas ganas, sonríe. Bájate tantito y dile, ¿verdad? Aunque sí hipócritamente, pero sonríele. Amén. ¿Sabes qué? Pablo decía: sigan, porque Jesús dijo: nunca volverás a tener sed. Nunca. ¿Sabes? Pensaba, en la madrugada pensaba en aquel paralítico y que llevaba 40 años parado junto al pozo de Jacob. ¿Cómo no se dio por vencido? ¿Cómo es que no se desalentó, se desanimó? ¿Cómo es que mejor no le pidió a alguien que lo regresara a su casa? ¿Cómo es que no tomó una decisión que lo hiciera retroceder y se perdiera el milagro? Él se mantuvo mirando al pozo y dijo: en algún momento tengo que llegar allá. Era paralítico. Si no le ayudaban, no iba a avanzar. Pero ¿sabes? Tampoco cuando hay un milagro y le toca a uno, hermanos, pues no le vamos a dejar la oportunidad a otro. Pero hoy quiero decirte algo: Jesús le está dando una oportunidad a todo aquel que quiera. Amén o amén. Hoy Jesús dice: yo te quiero dar una oportunidad a ti y te quiero bendecir. Quiero darte una oportunidad a ti y te quiero sanar. Quiero darte una oportunidad a ti y quiero sacarte de los problemas que tú tienes. Quiero darte la victoria en mi nombre. ¿A su nombre? No buscas tu sentido a tu vida, porque Dios llenó ese vacío dándole un propósito, el cual antes no tenías. Mira lo que dice Proverbios 4:20 al 22. Mira lo que dice Proverbios. ¿Ya lo tiene? Sí. A mí me gusta marcar mi Biblia. Me gusta marcarla, me gusta subrayarla, me gusta, hermano, saber lo que marqué. Y ahí voy a regresar. Dice: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. Mira lo que dice: no pierda de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Oh, qué tremendo. Otra vez: no pierda de vista, ¿qué? Mi palabra, guárdalas muy dentro de tu corazón. Luego, ¿qué dice? Ellas dan, ¿qué? Ellas dan vida a quienes la hallan y son salud a todo aquel que, ¿qué? A todo tu cuerpo, a todo aquel que quiere, a todo aquel que desee. Es por eso que muchas veces sucede un milagro en nuestra vida y no cuenta nos damos. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Cuando Jesús les dijo: vayan al sacerdote, preséntense delante de él. Y mientras ellos iban camino al templo, ¿qué sucedió? Fueron sanados. Es que cuando tú haces caso a la palabra, en ella hayas vida y hayas la respuesta para tu vida, hayas la sanidad que tú necesitas. Alguien podrá decir: pero ¿por qué unos sanan y otros no? Tú no pienses quién sana y quién no sana. Tú preocúpate si hoy Dios quiere hacerlo por ti. ¿Amén o no amén? Tú preocúpate si hoy Dios quiere hacerlo por ti. Entonces Salomón decía: ellas dan vida a quienes la hallan. Es por eso que a veces cuando lees la Biblia encuentras en lo que lees algo que conforta tu corazón, algo que motiva tu vida, algo que fortalece tus pensamientos, algo que levanta tus emociones y algo que te hace pensar diferente. Es la Biblia. Ellas dan vida. Estas palabras dan consuelo. A su nombre, hermanos. A su nombre. A su nombre. La Biblia es una palabra confiable porque es la voz de Dios. La Biblia es una palabra confiable porque es la voz de ¿quién? Tú puedes leer comentarios, libros, de todo tipo, pero siempre piensa que esta palabra es confiable. Y cuando no lo entiendas mucho,
Deja que el Señor y su Espíritu en su tiempo te la haga comprender y entender. Amén. Te voy a decir algo. ¿Se acuerdan del etíope? Era un funcionario, una persona preparada, una persona con intelecto. Venía de las fiestas de Jerusalén. Y cuando él va de regreso a Etiopía, el Señor le habla a Felipe y lo lleva al desierto. Y estando Felipe con una multitud, tiene que salir por ir por uno. Y dice la historia que Dios le dijo: ponte cerca de ¿qué? Del carruaje, cerca de donde pasa. Y cuando Felipe se paró ahí, escuchó cómo iba leyendo aquel hombre el libro de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, ciertamente no le estimamos, le tuvimos por azotado, por herido, Dios abatido. ¿No? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquel hombre iba leyendo. Aquel hombre que se puso al camino le dijo: ¿cómo sería el asunto? Hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Unos dicen que Felipe iba flotando. Yo me quedo con la imaginación más, la que puedo entender. Quizá el momento donde iba pasando el etíope, Felipe escuchó, o quizá Felipe también iba en un caballo, en un animal, en un burro. No me interesa cómo iba ni en qué iba. Lo que me interesa es saber que aquel hombre, hermanos, recibe una respuesta y Felipe le hace una pregunta. Oye, ¿tú entiendes lo que él es? El hombre, con todo su intelecto académico, le dijo a aquel hombre: no entiendo lo que leo. ¿Quién me puede qué? Enseñar. Aquel hombre llamado Felipe dice que se sube ¿a dónde? Al carruaje. Entonces eso nos podría dar una noción que el carruaje se detuvo. El carruaje se paró. Podríamos pensarlo. Y Felipe, cuando esa pregunta: ¿quién? Si no hay quien me enseñe, ¿cómo podré entenderlo? Y dice que se paró el carruaje y se subió Felipe. Y entonces se fueron caminando. Y Felipe le fue explicando el evangelio ¿de quién? Del Señor. Y cuando llegaron a cierto lugar, vieron una laguna. Y fíjate hasta dónde llegó el mensaje, que el hombre le dijo: oye, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y cuando el hombre voltea, dice: ahí hay agua, nada impide que sea bautizado. Y ahí fue bautizado aquel hombre en el nombre del Señor. Hermanos, necesitamos ser personas más audaces en el reino de Dios, más valientes en el reino de Dios, más sensibles a la voz ¿de quién? De Dios. Porque algo Dios quiere hacer con tu vida. Tu vida no está aquí para pasar despercibida. Tu vida está aquí para dejar una huella. Tu vida está aquí para dejar una marca. Tu vida está aquí para que cuando Dios te llame, alguien diga: en mi vida hubo un hombre que marcó mi alma por el poder de la palabra que él traía de parte de Dios. A su nombre. La Biblia es confiable. Yo me asombro cuando hombres dejan de creer en la Biblia. He escuchado pastores más del otro lado que dicen que han renunciado y han acabado negando a Dios, negando su fe y negando la Biblia. Ahora, no son simples personas, eran personas con un intelecto más elevado que el nuestro o el de muchos que estamos aquí. Pero esto no se trata de intelecto, esto se trata de fe. Esto se trata de confiar en la voz ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Entonces las palabras de Dios dan ¿qué, hermanos? Vida. Mira Mateo 5:18 que dice. Dice de esta manera. Ellas, Mateo 5:18, dice en la Biblia, hermanos, que el Señor explique esto de esta manera, lo afirma. Les aseguro, fíjate esto, a mí me asombró esto. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley
desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Eso a mí me asombró. Dice, mientras existan los cielos o la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya ¿qué? Quiere decir que este libro que está aquí va a tener cada palabra un cumplimiento en esta tierra. Pero también quiere decir que todo lo que este libro dice y te dice a ti tendrá un cumplimiento en tu vida mientras tú vivas. Oh, eso es para decir aleluya. Eso es como cuando Luis Miguel canta y todos dicen ¿no? Ahora que vino Justin Bieber, ¿no? ¿Cuántas personas fueron solas? Hasta unas cristianas que por ahí, ¿qué? ¿Cómo se desviven en las emociones, ¿no? Y yo les puedo decir, todo lo que este libro dice tendrá que suceder en nuestra vida. No hay nada perdido, no hay nada olvidado. Todo está pendiente para que suceda en tu vida. Todo está pendiente para que pase en tu vida. ¡Gloria a Dios! Levántate tú que duermes, porque Cristo quiere alumbrar tu camino. Esta palabra no está muerta. Por eso la historia siempre nos marca sucesos de nuevos comienzos. Aquello que es grande en un momento fenece, desaparece. La gloria de Babilonia, la gloria de Egipto, la gloria de Roma. Hoy hablamos de la gloria de aquí del vecino de los Estados Unidos. Pero la única gloria que siempre permanecerá y nunca se desvanecerá es la gloria de Dios. A su nombre. Entonces, hermano, este texto a mí, porque lo podemos, hermanos, quizá relacionar con aquel texto que dice: ninguna tilde quitarás, porque aquel que le quite una goma o una tilde, las plagas se vendrán al doble sobre su vida. Por eso me maravilló este versículo. Escúchalo. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se cumpla. Yo podría, no sé cuántos años vaya a vivir Alfredo, pero le podría decir: nunca te des por vencido y nunca des por acabado el propósito de Dios. Nunca. Tu trabajo es mantener tu confianza. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza. La fe es la seguridad en lo que tú tienes que creer acerca de lo que Dios ¿qué? Dijo. Nuestra hermana estuvo muy enferma, muy grave, ¿sí o no, hermana? Estuvo internada por un virus que no podían encontrar y no se lo encontraron. Yo creo que después de 3 años, la primera vez que viene a la iglesia. Estuvimos desde afuera del hospital general orando porque no pudimos entrar. Y desde ahí le decimos: Señor, tú eres bueno. Y no le encontraban, pero Dios le dio la vida y la salud. Amén. O sea, ninguna tilde, ninguna letra dejará de cumplirse en nuestra vida. Dios es grande. Dios es grande. Dios es fiel. Dios es bueno. Pero ¿sabes? ¿Dónde estamos para alimentar nuestra vida? ¿Dónde estamos para alimentar nuestro corazón y nuestra alma, que es débil, que es frágil, que se confunde, que titubea? ¿Dónde estamos? Porque nuestra alma se llena de incredulidad. Y entonces empezamos a buscar en fuentes no confiables, porque no son fuentes confiables como la fuente de ¿quién? De Dios. Porque el agua que Él te dará, jamás volverás a tener ¿qué? Sed. La mujer dijo: de esta agua volverás a este pozo a volver a sacar para volver a beber. Por eso es que las filosofías son así, los pensamientos son así, pero la palabra de Dios
Es una palabra firme y permanente. Es una palabra confiable, ¿sí o no? Es que ¿cómo voy a salir de esta? Del lodo del pozo cenagoso Dios te sacó. Y David dijo, desde lo profundo de la tierra, Él me levantó. Si te levantó antes, te volverá a levantar. Si te levantó antes, te volverá a confortar y te volverá a fortalecer y volverá a llenarte de su gloria. A su nombre, Dios es bueno. Quien lo promete lo cumple. El que duda de Dios, duda de su palabra. Y el que duda de su palabra, duda de quién? De Dios. ¿No te ha sorprendido Dios? ¿No te ha sorprendido Dios? Yo al ver a esta hermana que vino en la mañana me sorprendió. Aparte de venir a dejar su diezmo, me sorprendió por algo pendiente que había, como por 10 años yo creo, no más, por algo 15 años. Me sorprendió tanto que empecé a llorar y dije, Señor, eres el Señor de los cielos. Siempre sorprendes. Ponte de pie. ¿Sabes? Es el tiempo en el cual debes de dejar que la palabra vuelva a ser la fuente de tu vida. La palabra vuelva a ser la vida de tu persona. Iba a decir la energía, pero no. La palabra vuelva a ser la fuente de tu vida. La palabra. De verdad. Uno no sigue al Señor como el joven rico, por lo que puedes tener para seguirle. Uno no sigue al Señor por la multitud que a veces puede ver, porque a veces muchos se apartan. ¿Se acuerda cuando le dijeron al Señor, dura es tu palabra, Señor? Muchos están yendo. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, todo bien ofrecido, todo bien amable, todo bien, ¿verdad? Participativo con el Señor. Y de repente le dice, Pedro, ¿quieres aprovechar de una vez para que no te vayas solito? Pedro voltea y le dice, Señor, no, tu palabra puede ser dura, pero son palabras de vida. Tu palabra puede ser martillo, pero son palabras que dan sentido a la vida. No hay ningún hombre que tenga las palabras como tú las tienes, Señor.